Buenos días para todos. Buenos días, mister. Buenos días, profe. ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces, por favor, van tomando agenda. Activan cámara, por favor, también. Entonces, la idea es que hoy vamos a terminar de revisar una situación que quedó. Me acuerdo que fue una situación acerca de una cuerda con la cual construir la máxima área posible. Entonces, la idea es que, bueno, vamos a solucionar esa situación. Miramos de pronto cuáles fueron las diferentes ecuaciones que ustedes establecieron. Como ustedes lo vieron en el anterior ejemplo, se trata de encontrar primeramente una ecuación que tenga una única variable y ya cuando uno tiene una ecuación con una única variable procede a realizar, pues digamos, alguno de los métodos que utilizamos. Entonces tenemos, por ejemplo, como se trata de un área, va a ser una función cuadrática y como es una función cuadrática, al llevarla al plano cartesiano vamos a tener una parábola que de abrir hacia arriba va a tener un valor mínimo, de abrir hacia abajo va a tener un valor máximo. Digamos que bueno, eso es uno de los métodos. Está también obviamente el método de la tabla, de ir llevando registro, pero pues digamos que eso es mucho más manual, no es tan directo. Y pues también entonces estamos hablando ahora ya del método de optimización, que fue pues digamos implícitamente lo que hicimos el día que ya logramos desarrollar la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda, por favor, la situación de cuánto era que medía la cuerda? ¿Cuánto era que tenía que medir? Creo que 500 500 metros, metros, profe. ¿no? 500 Sí, metros. 500 500 metros. metros. Listo, bien. Entonces, bueno, yo voy a colocar aquí un par de ejemplos de los muchos, digamos, casos de rectángulos que vamos a tener con esas condiciones. Yo voy a graficar un par acá. Entonces, digamos que vamos a tener rectángulos de este estilo, de este estilo. Voy a colocar, digamos, unos tres en este caso y vamos a empezar a mirar entonces qué fue lo que ustedes hicieron. Por ahora yo les voy a ayudar de pronto colocando los valores, digamos, para que se conserven esos 500 metros. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, uno que tuviese, habíamos dicho que podrían ser, por ejemplo, 150. Bueno, pero en ese caso son metros, ¿cierto? ¿Lo dimos en metros o en centímetros? Creo que fue en metros. Bueno, no importa la unidad. Entonces, en ese caso eran 150, obviamente la parte de arriba también. Metros, metros. Bien. Y ahí en ese caso, pues digamos, hasta ahí ya llevamos 300. Y si le ponemos 100 a un lado y 100 al otro, ya tendríamos los 500 metros, que pues es, digamos, como la principal característica o más bien la condición que deben tener estos 300. triángulos, estos rectángulos. ¿Que deben medir cuánto? ¿500 es? Sí, mister. Listo, entonces ahí ya tenemos un caso, pero pues así digamos tenemos otros múltiples casos. Entonces acá yo voy a colocar, por ejemplo, uno que digamos tiene 200 metros por este lado, 200 metros aquí en la base inferior. ¿Y cuánto me haría falta colocar al lado y lado para que siguiera siendo un rectángulo y para que además tuviese todavía el mismo perímetro de 500? 50, ¿no? 50 y 50, ¿cierto? Bien, entonces 50, 50 y 50, ¿no, bro? 50 Bueno, metros y 50 metros. Listo. Hasta aquí, de pronto alguien ya tiene la respuesta, ya encontró una ecuación o algo que quiera de pronto ayudarnos aquí a complementar. Pues, mister, yo lo hice, pero realmente con lógica. Ok, ¿y cómo lo hiciste? ¿Quieres compartir tu solución, Angie? Pues, mister, realmente, digamos que puse como para primero averiguar la altura y el ancho. Sí. Entonces puse, digamos, x2, x al cuadrado más y2, que me daría igual a 500. Ok, ya, ok, listo. ¿Y después qué hiciste? Entonces despejé eso, traté de despejar x y ya me dio una ecuación. Y ya después eso lo reemplacé y lo derivé. Ok, ¿puedes compartirme cuál fue la ecuación que te dio finalmente, la que llegaste después a derivar? Mira, mister, espera. Llegué a derivar. Espérame. Ya, que ahora ya no lo encuentro acá. Mira, derivé. Mira, ya.
Derive 2y al cuadrado 2y al cuadrado, menos 500y. 2y, permíteme, lo vamos colocando ahí, menos 500y. Sí, mister. Listo. Quisiera que me explicaras de dónde sale esa ecuación. Digamos que en términos de, obviamente esta ecuación debe responder a representar el área de cualquiera de los rectángulos que yo ya he dibujado ahí. Exacto, mister. Entonces, a ver, digamos que diste un único valor o una única variable. En este caso, digamos, ¿cuál de los dos corresponde a la altura o cuál es el paso que haces antes de esto? Digamos, tú me No, hablabas de pues, unas mister, medidas. voy a averiguar. Sí, digamos que averiguando poco a poco. Digamos que primero averigüé, digamos que X, que fue la que me dio esa ecuación. Ujú. Al momento de que me dio esa ecuación, pues ya empecé a reemplazar en la otra ecuación para ya poder derivar. Y la derivación me dio que me daba 250 el área máxima. 250 el área máxima, ya. Es decir, que lo que generaste, además de ser un rectángulo, debería ser ¿qué figura? Sí. Un cuadrado. Un Pues por eso te cuadrado. digo que me parece ilógico, pues porque tú nos diste que era en forma rectangular, pero a mí me da un cuadrado. Bueno, bien, bien. Digamos que tú tocas ya un punto importante y es, ojo, yo les dije un rectángulo, pero un rectángulo es diferente de un cuadrado. Mejor dicho, un rectángulo puede ser un cuadrado o un cuadrado puede ser un rectángulo. ¿Qué dicen ustedes respecto a eso? O sea, yo digo que no porque es que la altura, o sea, las dos medidas cambian. Tanto la altura como el ancho en un cuadrado todas son iguales. Bien, listo, Sí, pero Entonces, profe, digamos que bueno, desde porque la un cuadrado definición, tiene todos los lados iguales. sí, Un claro, rectángulo no. claro, pero un cuadrado también es un rectángulo. Sí, porque ¿cuál es la definición de cuadrado? Dice que un cuadrado es una figura o podríamos definirlo como un polígono que tiene cuatro ángulos rectos, pero que tiene además todos sus lados iguales. Eso es un cuadrado, ¿cierto? Pero un rectángulo, fíjese que también es una figura que tiene todos sus ángulos rectos. ¿Sí? También tenemos ángulos de 90. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que dice de pronto la definición, o más bien lo que digamos en algunos casos nos va a complicar eso, es de pronto el reconocimiento de esa, ¿cómo decirlo?, de esa relación entre una figura u otra. Porque en este caso podemos decir que un cuadrado es también un rectángulo. Sí, porque la definición de rectángulo, como les estaba diciendo, es que tiene dos pares de lados, digamos, paralelos, ¿cierto? Tenemos dos lados que son paralelos, la base superior y la base inferior. Tenemos dos alturas que también generan ser dos lados paralelos, ¿sí? Y por ese caso, digamos que nos sirve. Entonces, un cuadrado es también un rectángulo y pues digamos que podemos trabajar con esta definición. Es decir, con seguridad, todo cuadrado es rectángulo, pero no cualquier rectángulo es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, se puede utilizar el del cuadrado. Efectivamente, sí, el área más grande es cuando los lados son iguales, es decir, cuando se vuelve un cuadrado. Y pues digamos que acá Angie encuentra una muy buena expresión, lo que pasa es que de pronto aún no sabemos de dónde viene esta expresión. Entonces, bueno, yo voy a colocar por acá otro valor de, de lo que podría ser, digamos, las dimensiones o las medidas de base y altura de este rectángulo. Entonces, supongamos que tenemos uno que tenga, no sé, puede ser como, a ver, pongámosle, pongámosle 180 acá, 180 metros de base y de altura, como para que ustedes miren los diferentes ejemplos. Incluso le voy a poner 180,5 metros. Y por supuesto la misma medida al otro lado, es decir, en la base superior. Ahora, si cada una de las dos bases mide 180,5 metros, ¿cuánto deberían medir las alturas? ¿Quién me ayuda con ese dato? ¿Cuánto busco mi calculadora? ¿Quién me ayuda a 100, hacer? si no estoy mal, ¿no? A ver, serían 180,5 y Serían 180,5. 70, ¿no, profe? No, espere.
Creo que hay por ahí, por algún lado debe aparecer un decimal. A ver, hagamos, serían 500 menos 180.5 por 2. Me quedan 139 dividido entre 2. Cada uno debería medir 69.5, según lo que encuentro acá en mi calculadora. ¿Es claro para todos lo que estamos haciendo acá? De encontrar, digamos, de alguna manera dar como posibles valores que conserven el perímetro, ¿cierto? O alguien todavía de pronto no entiende por qué estamos colocando esos valores ahí arbitrariamente. No. Todos entienden que, digamos, estos rectángulos tienen la misma característica fundamental y es conservar una medida en su perímetro. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿O hay alguien que definitivamente diga, no, espere, profe, que en esta parte no entiendo por qué tiene que ser esa la medida? Antes de llegar a la explicación de la otra ecuación, porque si alguien todavía aquí no va, cuando yo empiece a hablar de la ecuación, todavía menos lo va a entender. ¿Listo? Bueno, yo asumo ese silencio como que no hay dudas hasta acá. Y entonces, bueno, empecemos entonces. Mire que en todos los triángulos, perdón, en todos los rectángulos que tenemos ahí dibujados, se cumple que el perímetro es siempre el mismo, es decir, es un perímetro que fácilmente se hizo con una cuerda que tiene una longitud total de 500 metros, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pretende conservar? Entonces, si nosotros, digamos, podemos hacer eso, definirlo acá, pues, digamos, podemos asegurar que el perímetro, en cualquiera de los casos, siempre va a ser el mismo. Es decir, que siempre va a ser 500 metros para cualquiera de los infinitos rectángulos que podemos colocar ahí, porque son infinitos esos. Sí, digamos que ahí solamente dibujé 3 casos. Ustedes me hablan aquí del cuarto caso, que sería el de encontrar lados totalmente iguales. Y en ese caso, ¿cuánto es la medida? Para que fuera un cuadrado, ¿cuál debería ser la medida? 125. 125, listo. Bien, lo voy a colocar acá, porque pues digamos que ya varios están apuntando a que se trata de ese. Entonces vamos a demostrar por qué. Entonces 125 sería la medida, en este caso, del cuadrado, para que fuera un cuadrado perfecto, que vuelvo y repito, sigue siendo un rectángulo. Al tener un cuadrado, seguimos también teniendo un rectángulo, pero los otros sí son netamente rectángulos. Listo. Entonces, bueno, fíjense que como en este caso se trata de encontrar una expresión, creo que ya digamos por aquí hay una que nos da Angie, pero hay que justificar una expresión que, digamos, denote el área no de uno de los rectángulos, sino de cualquiera, de cualquiera. Y cuando eso pasa, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué es lo que se conserva. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que es igual en todos esos rectángulos? ¿Qué es lo único que... Su perímetro es igual a 500. El perímetro, ¿cierto? Es lo único que tienen en común, además de obviamente los ángulos rectos. Todos tienen ángulos de 90 grados. Pero como tenemos ese perímetro en común, vamos a tratar de expresar, digamos eso, esa área, mediante una ecuación, digamos general, ya no una para cada caso, sino una que sea genérica para cualquiera. Entonces yo la voy a colocar acá. Y para eso pues voy a recurrir a letras, que pues digamos es la forma mucho más sencilla. Entonces, digamos que ya sabemos que en cualquiera de estos perímetros, el perímetro total se calcula haciendo 2 veces la medida de la base más 2 veces la medida de la altura, ¿cierto? Ese es el perímetro. O sea que el perímetro, digamos, vendría a decir que esto es base, esto mide B. Lo de arriba también pues va a medir B. Tenemos 2 bases, una inferior, una superior. Y asimismo tenemos 2 alturas. Entonces voy a tener H a un lado, H al otro lado. ¿Sí? Ese es el perímetro. Sumar 2 veces la base, sumar y a eso sumarle 2 veces la altura. Entonces lo voy a expresar acá. Entonces me va a quedar de forma general que 2b más 2h es igual a 500 metros. Eso es lo único que tenemos por ahora, digamos, de forma general. Pero fíjense que yo ahí tengo 2 variables. Tengo b y tengo h. Y quiero tener una sola variable,
¿hay una forma de expresar eso en términos de una sola variable? ¿Qué creen ustedes? Sí, despejando, ¿no, mister? ¿Despejando a quién? Digamos que podemos despejar a H. Bien, muy bien. Podemos despejar a H. Entonces vamos a despejar aquí a H. Entonces H sería igual a 500, que sigue siendo 500, y el 2b que estaba sumando, ¿qué pasa a ser al otro lado? Restar. Pasa a restar, muy bien. Entonces pasa el 2b a restar. Ahora, el 2 que estaba multiplicando a h, ¿qué debería pasar a ser al otro lado? Dividir. A dividir. Listo, bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Permítanme, ya coloco aquí el valor de la división. Y para que se vea un poquito bien ordenadito acá. Listo. Entonces, todo esto va a quedar dividido entre 2. Pero fíjese que como ambos términos, o sea, tanto 500 como 2b son múltiplos exactamente de 2, entonces eso lo puedo expresar aún todavía más simple. O sea, lo puedo simplificar otro poquito. Entonces, h va a ser igual a ¿cuánto? Simplificándolo todavía un poquitico más. 500 menos B. Pero a 500 también tengo que sacarle la mitad. ¿Sí? Fíjense que ese 2 que es fracción, va a implicar que yo los dos términos, tanto el 500 como el 2b, lo divido entre 2. Entonces, ¿cuánto da 500 dividido 2? 250. 250. ¿Y cuánto da 2b dividido entre 2? 1B. 1b o b. Listo, bien. B, O sea que ya tenemos la medida de h en términos de b. ¿Sí? Y eso es fundamental porque lo que queremos, recuerden, el objetivo para poder hacer este tipo de problemas es siempre representar todo en términos de una única variable. O sea, yo no puedo dejar las dos variables b y h porque después cuando quiera derivar o cuando quiera representar eso en un plano cartesiano va a ser un complique. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros adicionalmente sabemos que el área de cualquier rectángulo se calcula como. ¿Cuál es la ecuación para calcular el área? B por H. B por H, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, área es igual a base por altura. Listo, entonces, con esto vamos a trabajar con esta fórmula ahora, pero necesitamos combinar las dos. Es decir, ya tenemos la medida de B en términos de H. Ahora voy a encontrar una fórmula de área, pero que tenga una única variable. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí muy fácil. Les voy a decir que A es igual a área. Y en ese caso, pues voy a reemplazar. Entonces, voy en vez de colocar, mejor dicho, en vez de colocar H, donde tenga H, voy a colocar 250 menos B, que es la medida de H. Entonces, me va a quedar B multiplicado por 250 menos B. Listo. Hasta aquí, ¿quién no va? O hasta aquí, entendido de dónde salió esa fórmula. Si fíjense que, por ejemplo, si yo cogiera el rectángulo, a ver, cojamos uno de acá al azar. Cojamos este rectángulo que acabo de pintar de rojo. Si cogemos este rectángulo, fíjese que se cumple que si, por ejemplo, si B mide 150, la altura mide 250 menos 150, que sería 100, o sea que cumple. ¿Sí? Tomemos ahora el otro. Pongamos, a ver, pintemos este de azul. En este caso, si la base mide 200, ¿sí? La altura mide 250 menos 200. ¿Y cuánto da 250 menos 200? 50. 50, que es la medida que tenemos acá. ¿Sí? Y fijémonos incluso en este de arriba. Pintémoslo, no sé, de amarillo. Entonces, si la base mide 180.5, la altura debería medir 250 menos 180.5. ¿Y cuánto da eso? 250 menos 180.5, ¿cuánto da? 69,5. 69,5, ¿cierto? Es decir, en todos los casos, fíjese que esto por lo mismo es que se dice que es general,
porque en cualquiera de los casos se cumple que si tengo una medida X para la base, a partir de esa medida encuentro la otra medida, la de altura, ¿sí? Entonces, bueno, acá, pues por supuesto, ahí hay una distributiva de por medio. Entonces vamos a desarrollar esa distributiva. A ver cómo nos va quedando. Entonces esa distributiva nos quedaría como A igual, entonces ¿cuánto da B multiplicado por 250? B, o sea, quedaría primero B al cuadrado y después 200, menos Ah, ok, 250 B. listo, tú la estás organizando de una vez, pero realmente quedaría como menos B cuadrado porque tenemos B positivo que multiplica a menos B. Entonces por eso nos queda positivo por negativo, negativo, y B por B, B al cuadrado. Y finalmente nos queda B positivo multiplicado por 250 positivo. Entonces eso da positivo 250 B. Listo. Aquí, fíjense que ya podríamos decir que esa es la fórmula del área. De hecho, pues esa ya la podemos graficar. Si ustedes se van a graficar esto a un plano cartesiano, ¿hacia dónde debe abrir esa parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Simplemente por el hecho de saber que el número, o más bien la variable que está elevada al cuadrado es negativa, es decir, en este caso b cuadrado es negativo. Entonces, solamente por eso sabemos que la parábola abre hacia abajo y entonces va a tener un máximo. Listo. Ahora, si nosotros hacemos esto por derivación, pero quiero, sin embargo, me sigue dando curiosidad tu ecuación, Angie, porque fíjate que ya tenemos, bueno, que es muy parecida. Sí, es la misma, realmente es la misma. Mister, es que yo me equivoqué ahí porque yo no sabía que, digamos que, a mí me dio la misma, digamos que 500 menos B2 sobre 2B sobre dividido en 2. Ujú. Solo que con la diferencia de Y y X. Y Sí, entonces, pues yo no lo dividí. ok, Yo la seguí sí. así. Entonces, por eso me dio eso. Sí, la otra diferencia que tienes es el tema de los signos. Fíjate que a ti el término elevado al cuadrado te da positivo y el 500y te da negativo. O sea que en ese caso, si tú la graficaras, ahora sí iría hacia arriba. Y me da el contrario, mister. O sea, yo le hice al contrario, no me da, digamos que 500 menos B, sino al revés. 2B menos 500. 2b menos 500. Ok, listo, pero realmente Porque lo sí. hice al otro lado. Sí, pero bueno, es realmente cosa de organizarla y saber que puedes dividir entre dos. ¿Cuándo puedes dividir entre dos una ecuación? Cuando todos los términos son múltiplos de 2. ¿Sí? Entonces es algo que se puede hacer. Listo. En este caso, ahora lo que sigue es pues derivar. Y a ver si aprendieron qué fue lo que hacíamos para derivar. Entonces lo primero es que esto ya no se va a llamar A, porque pues ya no va a ser la misma área, sino que se va a llamar A', porque va a ser el área derivada. Listo. ¿Y cuánto me daría la derivada de menos 2b? Acuérdense que derivar fue algo que vimos la clase pasada, ¿no? Daría menos B. Daría menos b, solo menos Sí, b, sí. Porque quedaría elevado al 1. al 1. Pero acuérdate que ese 2 que es potencia pasa abajo a ser ¿qué? A multiplicar. Pasa a multiplicar. O sea, ese 2 que es potencia lo bajo a que multiplique. Es decir, que me va a quedar 2 multiplicado por lo que tengo ahí, que era menos b, ¿cierto? Pero adicionalmente, ahora elevado, ya no a la 2, sino a la 2 menos 1. Es decir, a esa potencia que tenía le voy a restar 1. Listo. Ahora, ¿cuál es el signo que sigue en la ecuación? Es un positivo. Entonces sigo colocando el positivo. Y en este caso, ¿cuál es la potencia de b? 1. 1. Entonces bajo ese 1 ¿a que multiplique a quién? A 250. Y en este caso me va a quedar todo elevado a la 1, la potencia original era 1, menos 1 que le resto. ¿Listo? Esto es derivar. ¿Alguien todavía no tiene claro este proceso que yo he explicado? Es la segunda vez que lo explico. ¿O hasta ahí todos bien?
Mire, alguien que de pronto de verdad tenga una duda, no se quede con la duda porque de verdad que a partir de acá es que vamos a empezar a Yo, profe, ¿me trabajar. puedes volver a explicar lo de la derivada, por favor? Listo, dale, mira Juan Pablo, lo de la derivada es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es que cada término, bueno, pero esto es porque es una suma, ¿listo? Ya después vamos a ver otros casos, pero en este caso, como la expresión que yo quiero derivar es la del área, es decir, a igual a menos b cuadrado más 250b. Fíjense que lo que hacemos es que tomamos la potencia de cada término y la bajamos a que multiplique a toda la expresión. Es decir, aquí teníamos b a la 2, por eso es que ese 2 lo bajé acá a que multiplicara y quedó multiplicando al mismo valor de menos b, pero ahora adicionalmente a la potencia de 2 le resté 1. ¿Sí? Asimismo, con el 250b, como b está elevado a la 1, bajo el 1 a que multiplique y queda multiplicando al mismo 250, pero en este caso va a estar elevado a la 1, ¿sí? Menos 1. De hecho era 250b, permítanme que ahí se me fue, se me escapó me quedó faltando el valor de b, que también debe estar ahí. Listo. Profe, pero tengo una duda de dónde sale ese 2 al comienzo de la ecuación Pues vuelvo y de la repito, encomendada. ese 2, fíjate que antes teníamos, espérate, lo voy a encerrar acá. Voy a encerrar acá para que lo puedan ver un poquito más claro. Ese 2 es este 2 de acá, mira. Ujú. Ese 2 lo bajé. Si ahí hubiera sido, por ejemplo, 3, pues entonces yo hubiera bajado 3 a multiplicar. ¿Sí? Ese es ese 2. Y por eso, pues acá en este lado lo que hago es hacer 2 menos 1. ¿Sí? Asimismo, acá, por ejemplo, esto tenía, lo voy a escribir, no lo tenía, esto era potencia 1. Aquí en esta parte era b elevado a la 1, ¿cierto? Entonces, ese 1 fue el 1 que bajé aquí a multiplicar, los voy a subrayar, lo que está bajando a multiplicar lo voy a subrayar acá, ¿sí? Y por eso quedó elevado a la b, o mejor dicho, quedó como b elevado a la 1 menos 1, porque también vuelvo y resto. Siempre voy a restar 1. ¿Listo? Entonces, ahora sí, solucionémosla. ¿Listo? Entonces, bueno, si solucionamos esto, miremos a ver cuánto nos va a dar. Entonces, ¿cuánto da 2 por menos b? Menos 2b Menos 2b. ¿Y elevado a la qué? Queda elevado a la qué? a la 1. A la 1, ¿cierto? Porque es 2 menos 1, que nos da 1. Entonces, por eso queda como elevado simplemente a la 1. Entonces, ya no hay necesidad de escribir ahí más potencias. Ahora, más. Y en el otro lado, ¿qué nos queda? ¿Cuánto da 1 por 250? 250. 250. ¿Y cuánto da b elevado a la 1 menos 1? 1. 0. Queda como b Pues, elevado a la 0, pero que realmente da 1. Sí, porque dijimos, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. ¿Sí? Entonces ahí nos quedaría como b elevado a la 0 por 250, pero como b elevado a la 0 es 1, nos queda 1 por 250, que es pues 250. Listo, ahí ya derivé. Eso es simplemente, digamos, Yo ahí. tengo una pregunta. Sí, pregúntame. Es que, digamos, yo no hice el primer paso, sino yo de una puse 2b más 250 igual a 0. ¿Hay algún problema? Pero ¿por qué obtuviste de una vez ese valor? O sea, es que yo hice todo el procedimiento de arriba, menos la primera de negro. Todo lo primero, lo de arriba. Ah, ok. O sea, tú llegaste de una vez a la derivada. Sí. Pero ¿y cómo hiciste para llegar tan directo a la derivada? Profe, lo que pasa es que, mira, o sea, nosotras, es que le hicimos las dos y nosotras vayamos, digamos, sí, como dijimos, como digamos, el perímetro de la figura y de ahí empezamos a solucionar. Y nosotras, pues, de toda la solución, llegamos primero, sí, entonces, digamos, a nosotras nos dio A igual a 500 menos 2b, sí, 2 a la b dividido 2. Entonces, pues ya ahí de una nos da el 250 menos b. Y eso lo igualamos a 0. Mm, Pero no, o sea, no lo estás derivando. O sea, simplemente ustedes están haciendo el tanteo. Sí, es Sí, lo que entiendo. Bueno, pues digamos que sí, o sea, digamos que por visualización sí se puede obtener, pero pues obviamente, digamos,
El sentido, digamos, ordenado de la ecuación sería, pues obviamente, primero encontrar la ecuación primitiva, que es pues la que va a denotar el área total, y ahí sí después pasar a derivarla. O pues sencillamente ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, en el ejercicio anterior, yo no derivé. Lo que yo hice fue de una vez tomar la ecuación y llevarla al plano cartesiano. Eso pues digamos que también es válido. ¿Listo? Entonces, bueno, acá efectivamente lo que decían ustedes, ahora lo que hay que hacer es igualar a cero. Entonces, bien, voy a tomar esta expresión y la voy a igualar a cero. Entonces aquí me va a quedar como 0 igual a menos 2b más 250. Y si hacemos esto, aquí es donde vamos a obtener ya el valor de b. Sí, es aquí en donde va a aparecer el valor de b. Entonces, bueno, vamos a despejar. Entonces esto nos va a quedar como menos 250 igual a menos 2b. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Sencillamente cogí el 250 que estaba sumando y lo llevé al otro lado a restar. ¿Hasta ahí van todos? Sí, profe. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Podríamos pasar el menos 2 a dividir. Listo. Pasamos al menos 2 a dividir. Entonces nos va a quedar que menos 250 dividido entre menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? A B, A b, listo. Y ahora en ese caso, ¿cuánto da esa división? Menos 250 dividido entre menos 2. 125. Positivo, ¿cierto? Sí, mister, porque negativo por negativo Muy da bien, positivo. exacto. Negativo por negativo o negativo dividido negativo también da positivo. Entonces en este caso nos va a quedar que 125 es igual a b, o debería ser igual a b. Listo. Ahora, si b es igual a 125, ¿cuál es la medida de h? O sea, ya tenemos la medida de b, que sería la base. O sea, permítanme lo coloco, o sea, este pedacito de acá. Pero entonces, ¿cuánto debe medir la altura? Si la base mide 125, ¿cuánto debe medir la altura? Pues soy la única es que vive en mida. Espera, mister. 125. 125 también, ¿cierto? Porque de lo contrario ya no cumpliría el parámetro de que sean los 500 metros de perímetro, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos bien, vamos todos. Sí, Ahí señor. vamos. Listo. Bueno, aquí lo que sigue es, bueno, nadie ha hecho la pregunta y es, de pronto, bueno, ¿y cómo saber que efectivamente, o bueno, qué otra forma hay para garantizar que sea un máximo o que sea un mínimo? En este caso sabemos que eso es un máximo, pero porque dijimos desde la ecuación de la parábola vemos que como es negativa va a abrir hacia abajo, y lo que yo les he dicho es que cuando abre hacia abajo tiene un punto alto, un punto máximo. ¿Sí? Si abre hacia arriba lo que tiene es un punto mínimo. Pero ¿será que hay otra forma de demostrar o de garantizar que se trate de un máximo o de un mínimo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, No, profe, realmente no sabría, mister. ¿No? ¿Alguien de pronto tiene una idea de qué otro parámetro podemos utilizar para estar seguros de eso? ¿No, ninguno? Bueno, entonces yo les voy a dar aquí algo y es, hay algo que uno puede hacer y es recurrir a la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada puede expresar, o bueno, más bien puede indicar con seguridad se trata de un máximo de un mínimo. Y entonces voy a volver a derivar. Es decir, en este caso, yo voy a tomar a' y lo voy a volver a derivar. ¿Listo? Es decir, la voy a encerrar acá.
Es decir, esta ecuación que tengo acá, que era la primera derivada, que la tengo ahí ya encerrada en rojito, la vamos a volver a derivar. Entonces, ahora, ¿cómo se llamaría? Si yo vuelvo y la derivo, o sea, si antes era A y derivé y ahora es A', entonces, ¿cuánto me da si vuelvo a derivar? ¿Qué sería? ¿Cómo la llamaríamos? ¿No sería otra vez A prima? Sería A2'. Entonces, es colocarle dos cositos. A2'. Sí, porque si le colocamos solo A', vuelve a ser lo mismo. Al volver a derivar, pues entonces A2'. Y si quisiéramos volver a derivar, pues entonces sería A3', y así. Listo. ¿Y cuál es la derivada de A'? ¿Cuánto daría? Menos 2b más 250, más 250. Pero acuérdate que hay que derivar. O El sea, B quedaría 11. sí, o sea, O sea que quedaría 1 por sí, menos 2b muy bien. 1 por menos 2, sí, y arriba quedaría 1 menos 1. a la 1 menos 1. Bien. Listo. Pero, Pues profe, ¿no se quedaría, reemplaza la B por 150? ¿Cómo? ¿No se reemplaza la B por 150? No, B en este momento todavía no toma ningún valor. O sea, lo que yo hago es de forma general derivar. ¿Sí? B, digamos que el 250, digamos, o sea, yo ahorita no le puedo dar un valor específico a B, porque una cosa es encontrar el valor de B igualando a 0, otra cosa es tomar la derivada y volverla a derivar. ¿Sí? Aquí solamente estoy trabajando el parámetro de volver a derivar. ¿Listo? Ahora, el 250, la derivada de 250, resulta que esa derivada es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, que era algo que yo ya les había dicho. Chicos, vuelven a ingresar por favor con el mismo link, queda menos de un minuto. ¿Listo? Con el mismo link y ya Sí, señor. continuamos haciendo esa explicación. Listo, permítanme un segundito, yo tomo un pantallazo a ver si alcanzo. Sí. Listo.